Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Bienvenido una vez más a este canal, Mapache Mapachín. El día de ahora, como pudiste ver en el título, voy a hacer tamales. Un reto que he tenido en mente durante mucho tiempo. El hecho de que lo voy a hacer es porque quiero sorprender a mi esposa. Ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero comer algo rico del Salvador. Y yo le dije, me extraña araña. No, en serio, quiero comer algo rico. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya te preparé pupusas, te he preparado ciertos platillos salvadoreños, frijolitos con huevo y cremita, rico, con tortillita tostada. Y dije, ¿sabes qué? Tengo algo preparado para ti. Así que le vamos a hacer tamalitos. Ya vengo durante un tiempo tratando de educarles el paladar a los polacos, a lo que esto me llevó a hacer pupusas hace un tiempo. Los que han venido siguiendo el canal saben de que nos fue súper bien. Si no has visto el video, te lo dejo por aquí o por aquí, por acá, donde sea que te salga, para que puedas ir a verlo y vos mismo decirnos si no salió súper bien. Y vamos a seguir haciendo este tipo de videos mostrándole a los polacos la gastronomía salvadoreña que no se escapa de ser una de las mejores. Bien, para esta receta de tamales he utilizado un video que encontré en YouTube que la verdad me pareció súper bien y he seguido paso a paso la receta que ahí nos indican. Te estaré dejando el link de ese video en la descripción de este para que lo vayas a ver si te interesa. Bien, no me enrollo más, al laburo. Y bueno, no nos puede faltar el emblemático vestido del chef. Bien, ya estamos preparados, así que comenzamos. Y ojo que esta es una de mis manteles favoritos, ya que tiene esa representación de florecitas que muy bien representa la cultura eslava. Bien, manitos lavadas, al laburo. Bien pues, y mientras esperamos que nuestro pollo esté listo y preparado, vamos a hacer el tanteo. Tanteo es una palabra muy salvadoreña, ¿no? Tanteo de la masa. En teoría tengo pensado hacer entre 20 a 25 tamales, así que yo creo que la mitad de eso no es suficiente para ello, pero vamos a ir tanteando a modo que nos pueda alcanzar para todo. En esta cacerola estaremos tostando 2 tomates, la mitad de una cebolla, un cuarto de chile y 3 dientes de ajo. ¿Para qué? Porque esto nos va a servir para la salsita, o sea, el recaudo. Bien, tenemos nuestro pollo preparado, nuestro pollo ready, así que vamos a proceder a sacarle la agüita, a extraer el pollo, porque se viene uno de los momentos más caníbales vistos en el programa hasta el día de hoy. Se viene la desmenuzación. Bueno, te propongo un trato muy justo en lo que yo me quemo los dedos. Te voy a proponer que le aprietes al botoncito de suscripción y así te suscribes a mi canal y yo me voy a poner muy feliz y tú vas a disfrutar de que me esté quemando los dedos. Chivo, y en esta ollita estaremos colocando aceite con un poquito de cebolla, porque este aceite lo vamos a utilizar en la masa y la cebolla también. ¿Te acordás de los tomates, cebolla, eso que pusimos a calentar en la cacerola y los que salieron del pollo? Pues ahora los vamos a moler. Y ya tenemos listo nuestro pollo con el rico recaudo, sabrosón, está rico. Vamos a proceder a moler la masa. Bien, has de recordarte que esta es el agua en donde teníamos el pollo, donde hicimos el pollo,
Y acá el aceite donde pusimos a freír la cebolla para que eso posteriormente la hicimos en la salsa. El siguiente paso va a ser, vamos a colocar el recaudo, parte del recaudo en la masa. ¿Por qué? Esto le dará a la masa un sabor súper delicioso. Se darán cuenta, lo estamos haciendo así, ¿sí? Y también vamos a agregarle el aceite, porque esto también es importantísimo. Bien, ahora vamos a proceder a la molición. Es importante que la masa no le quede ningún tipo de grumo, o sea, esas chibolitas que le van apareciendo a la masa mientras la vamos moliendo. Vamos a hacer algo bien importante, vamos a utilizar un poquito de recaudo para darle un poco de color a la masa. Color rico, sabrosón y que nos quede pura uva. ¿Por qué siempre tengo que hacer desastre? ¿Por qué? Y bueno, pues ahora sí que sí, ya hemos molido la masa y ha quedado en la consistencia de atol como la señora nos indicó, la señora del video. Vamos a ponerla a hervir y eso sí, hay que tener mucho cuidado, no hay que descuidarse en este momento. Es uno de los pasos más importantes porque no se tiene que pegar la masa. Meneadito, meneadito, meneadito y nos vamos. Haciendo este trabajo tengo que decir que mis más sinceros respetos a las personas que trabajan en esto, que se ganan la vida haciendo tamalitos para irlos a vender. Gracias a los tamales hemos comido muchos salvadoreños y es por eso que estamos robustos. Es un trabajo pesado. Y bueno, pues ya tenemos nuestra masa preparada, lista para poder hacer los tamales y vamos a proceder a hacer la envolvición. Aquí vamos a tener que ser muy creativos porque aquí depende de cómo van a salir los tamales. Si serán gorditos, flaquitos, pequeños, grandes. Aquí es donde se demuestra el amor que tenemos por los demás. Así que vamos a ver. Aquí está nuestro aluminio que vamos a utilizar porque no tenemos hojas de huerta. Aquí está el polipel y pues acá la masa. Y tenemos por acá nuestro pollo con el recaudo que está sabrosón. Comencemos. Bien, y al final nos han salido como 27 tamales, lo cual está súper bien, súper chivo, súper piola, porque tenemos tamalitos para comer. Vamos a tener que esperar entre 45 y 50 minutos y en lo que esperamos vamos a colocar un polipel por encima de los tamales para que el vapor pueda hacer una cocción uniforme a todos los tamales. Esperamos un poquito y luego disfrutamos de este rico manjar con mi esposa. Más tarde. Ya nuestros tamales están más que listos, ya tengo ganas de disfrutarlos, así que en este momento vamos a preparar la mesita para nuestra esposa, para que se sienta bien, para que se pueda relajar y sobre todo porque hoy 26 de mayo, día en el que se está grabando este video, es el Día de las Madres en Polonia. Bien merecido se va a tener devorarse unos ricos tamalitos que le hemos hecho con mucho cariño. Y ahí está, una cena como dos enamorados. Vale, pues llegó el momento de la verdad. ¿Están buenos? Bueno. ¿Te gustan? Sí, it's really good. I like it. ¿Estás contenta, mi amor? Sí, estoy contenta. Riquísimos, ¿no? Sí.
Y bueno, pues hemos pasado a la prueba. Esposa contenta, barriga contenta y todos estamos bien. Gracias por acompañarme, gracias por esto. Lo hicimos súper bien. Así que un 5 para vos y para mí. Vamos a seguir cenando con mi esposita y pues nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Maybe it's moving, so she likes them bien.